Hola, bienvenidos a Psicovoces, el espacio donde hablamos sobre salud mental de manera sencilla y accesible. Hoy exploraremos brevemente los trastornos mentales orgánicos, o como son conocidas sus siglas, TMO. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, estos trastornos abarcan diversas alteraciones del pensamiento, la conducta y las emociones que tienen un origen en la afectación directa del cerebro, ya sea por lesiones, enfermedades o disfunciones estructurales o funcionales. Estos pueden ser causados por síntomas primarios, donde el daño está directamente en el cerebro, o secundarios, cuando es consecuencia de otro problema físico como infecciones, enfermedades metabólicas o el consumo de sustancias. Ahora bien, cuando hablamos de sintomatología, los especialistas distinguen por dos tipos: los síntomas básicos y los accesorios. Bueno, y los síntomas básicos son los que definen directamente el trastorno, por ejemplo, dificultades para mantener atención, desorientación, pérdida de memoria reciente, deterioro intelectual o una afectividad inestable. Estos síntomas reflejan el impacto directo del daño cerebral. En cambio, los síntomas accesorios son aquellos que no siempre están presentes y dependen mucho de cómo era la persona antes del trastorno y de su entorno emocional. A veces surge como forma de adaptación, como el aislamiento o el orden exagerado, pero cuando esta adaptación falla, puede aparecer conductas desorganizadas, dependencia excesiva o incluso negación del problema. Bueno, para entender un poquito más sobre el tema, le voy a dar un ejemplo. Bueno, pensemos en un adulto mayor que ha sufrido un pequeño infarto cerebral. A partir de este momento, comienza a tener dificultades para recordar conversaciones recientes y se muestra confundido sobre el día en que vive. Este es un síntoma básico. Además, empieza a aislarse y a rechazar el tratamiento, creyendo que no está enfermo. Estos son síntomas accesorios que surgen como una forma de protegerse del impacto emocional que le genera el cambio. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de los trastornos mentales orgánicos. Pero primero hay que recordar que estos trastornos tienen síntomas principales como cambios en el estado de conciencia y orientación, alteraciones cognitivas como fallos de memoria y juicio y de regulación emocional. Ahora sí, vamos a empezar. Primero tenemos a la demencia. La demencia es un deterioro progresivo de las funciones cognitivas, como la memoria, el lenguaje o la capacidad de juicio. Tienen causas orgánicas claras como enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo el Alzheimer, lesiones vasculares cerebrales, infecciones como el VIH o incluso traumatismos craneales. Tenemos al delirium también. El delirium es un trastorno agudo del estado de conciencia y la atención, que aparece de forma súbita y fluctúa a lo largo del día. Las causas orgánicas más comunes incluyen infecciones, intoxicaciones, alteraciones metabólicas y enfermedades neurológicas agudas. Y por último también tenemos aquí al síndrome amnésico. Se caracteriza por un deterioro severo de la memoria reciente, mientras otras funciones pueden estar preservadas. Sus causas orgánicas incluyen daño en estructuras cerebrales, como el hipocampo o los cuerpos familiares, debido al alcoholismo crónico, traumatismos craneales o accidentes cerebrovasculares. Vamos a pasar con los siguientes que están clasificados en el DSM-5 y en el CIE-10. Por ejemplo, tenemos la alucinosis orgánica. Este trastorno se caracteriza por alucinaciones recurrentes, principalmente visuales o auditivas. A diferencia de otros cuadros psicóticos, aquí la persona mantiene la conciencia clara y puede reconocer, al menos en parte, que las alucinaciones no son reales. No hay deterioro cognitivo importante. Es común en adultos mayores con problemas sensoriales como sordera o cataratas y tienen una causa orgánica clara. Seguidamente tenemos la catatonía orgánica. En este caso se presentan alteraciones extremas en la actividad motriz, desde rigidez y mutismo hasta agitación intensa. Estos estados pueden alternarse rápidamente. Las causas más frecuentes son encefalitis o intoxicaciones, por ejemplo como monóxido de carbono. También tenemos a los trastornos afectivos orgánicos. Estos son cambios extremos del estado de ánimo por causas orgánicas como un accidente cerebrovascular o trastornos hormonales. Incluye episodios depresivos con tristeza y baja energía y episodios maníacos con euforia y mucha actividad, aunque a veces se alternan ambos estados. También tenemos el trastorno de ansiedad orgánico. Aquí se presentan síntomas propios de una ansiedad generalizada o crisis de pánico, pero el origen está en una causa médica o neurológica, como epilepsia del lóbulo temporal, hipertiroidismo o ciertos tumores. Tenemos también al trastorno disociativo orgánico. Este trastorno involucra pérdidas o alteraciones en funciones como el movimiento, la sensibilidad o la memoria, pero con una causa orgánica comprobable, como un traumatismo craneoencefálico, encefalitis o epilepsia. Tenemos también al trastorno de la habilidad emocional orgánica. Aquí se observan cambios emocionales intensos y repentinos, acompañados de cansancio y malestares físicos. Se relaciona con enfermedades como la hipertensión o problemas cerebrovasculares. Y por último, tenemos al trastorno orgánico de la personalidad. Este implica un cambio profundo en la personalidad de la persona comparado con su estado anterior. Afecta la expresión emocional, los impulsos y la capacidad para planificar. Se relaciona con lesiones cerebrales frontales, tumores o enfermedades como la esclerosis múltiple o la corea de Huntington. Bien, ahora hablemos de la etiopatogenia y los trastornos mentales orgánicos. Pero primero entendamos que la etiopatogenia consiste en encontrar las causas y el desarrollo del trastorno. Es decir, este trastorno ¿a qué surge? ¿Por qué se desarrolla? ¿O por qué una persona puede tener esto? Bien, como primera causa tenemos la orgánica o agente, que es la que va a traer una disfunción metabólica del cerebro, algún daño en su estructura o vamos. Esto es suficiente para la aparición de síndrome. Bien, ahora, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, el grado o fuerza. ¿Cuál es la cantidad o intensidad de este agente o qué tan severo puede ser el traumatismo encefalocraniano? Tenemos que responder a estas preguntas para ver si la probabilidad de la disfunción cerebral puede aumentar o no. Luego de eso tenemos la simultaneidad de varios factores patógenos, es decir, varios factores patógenos pueden actuar al mismo tiempo y causar problemas como el delirium, especialmente en situaciones como cirugías, quemaduras graves o infecciones. En el caso del delirium postquirúrgico se combinan factores como el estrés, dolor, insomnio, medicamentos, infecciones, etc., que alteran el equilibrio del cuerpo. También tenemos la extensión o amplitud del compromiso cerebral. Esto se logra entender, ¿cierto? Si no es así, te explico en pocas palabras. Tenemos el tipo global o generalizado. Esto se refiere a daños en todo el cerebro, no en solo una parte, y ocurren cuando el cerebro no recibe lo que necesita para funcionar bien, como el oxígeno, glucosa, vitaminas. También influyen
enfermedades como encefalopatías metabólicas, daños cerebrales estructurales generalizados. Estos estarían causando delirium, confusión o demencia. Luego tenemos de tipo localizado selectivo. Aquí el daño afecta solo a partes específicas del cerebro. Por ejemplo, el tallo cerebral. Si es afectada, hay una disminución en la conciencia. Y finalmente tenemos al modo de acción. Depende de cómo ocurre el daño, si es rápido o intenso, como en una crisis por falta de azúcar o calcio. Esto puede causar delirium, convulsiones y pérdida de la conciencia. También afecta si es lento o progresivo, si es repetitivo y si es irregular, como en los accidentes cerebrovasculares. El daño puede ser impredecible. Además, en fases tempranas podemos encontrar la depresión, ansiedad, pensamientos suicidas y síntomas psicóticos. Luego, como segunda causa, tenemos al paciente o huésped. Se refiere a las características individuales de cada persona, que influyen en cómo se manifiesta una enfermedad mental de origen orgánico. Estas características pueden hacer que algunas personas sean más vulnerables que otras ante factores como infecciones, traumas o medicamentos. Una característica sería la edad, la cual influye mucho en cómo reacciona el cerebro ante las enfermedades. En jóvenes, los golpes o infecciones causan delirium o irritabilidad, pero las secuelas suelen ser leves. En mayores de 60, el deterioro natural del cerebro los vuelve más vulnerables y problemas comunes como infecciones o medicamentos pueden provocar delirium con riesgo de daño permanente si no se trata a tiempo. Otro aspecto importante es el grado de vulnerabilidad personal. Dos personas de la misma edad pueden reaccionar de forma muy diferente ante el mismo problema. Esto puede deberse a la genética, al estado del sistema nervioso o factores psicológicos previos. También hay factores de la personalidad que también estarían influyendo. Algunas personas tienen una forma de ser o de procesar el estrés que las hace más propensas a desarrollar síntomas psicóticos o cognitivos cuando su cerebro se ve alterado. Finalmente tenemos la patología orgánica preexistente. Si la persona ya tiene una enfermedad física o cerebral previa, como daño neurológico, enfermedades renales, cardíacas o hepáticas, el riesgo de desarrollar delirio, confusión o demencia es mucho mayor. Y como última causa, tenemos al ambiente externo, factor ambiente. El exceso o falta de estimulación sensorial, el aislamiento social y la falta de familiaridad con el entorno puede causar el deterioro cognitivo, alteraciones de conducta en personas con daño cerebral debido a su dificultad para procesar información. Bien, ahora me toca compartirles con ustedes la parte final del podcast donde hablaremos sobre el diagnóstico, el tratamiento y las enfermedades que pueden causar el trastorno mental orgánico, también conocido como TMO. Primero, vamos con el diagnóstico. Este se divide en dos etapas principales. 1. Diagnóstico sindrómico. Aquí lo que se busca es identificar qué tipo de síndrome presenta el paciente, por ejemplo, delirium, demencia o algún otro trastorno cognitivo. Para eso se revisan los síntomas, la evolución del caso, se hace una buena entrevista clínica y también se analiza la respuesta de los tratamientos. Esta etapa es muy importante porque nos ayuda a diferenciar los TMO de otros problemas mentales. Número 2. Diagnóstico etiológico. Una vez identificado el síndrome, lo siguiente es buscar la causa. A eso le llamamos diagnóstico etiológico. Por ejemplo, una persona con confusión mental puede estar sufriendo por hipoglucemia, por una infección o por una enfermedad neurológica. Aquí se trata de ir a la raíz del problema médico. Para hacer este diagnóstico se utilizan varias herramientas clínicas y médicas. Por ejemplo, exámenes físicos, neurológicos y médicos en general, estudios como el electroencefalograma, la tomografía y la resonancia magnética, evaluaciones psicológicas o neuropsicológicas y también exámenes de laboratorio, como análisis de sangre, hormonas o líquidos cefalorraquídeos. Con toda esta información se puede tener una visión más clara de qué está afectando el cerebro y por qué está apareciendo el trastorno mental orgánico. Pasamos ahora al tratamiento. Este se puede abordar desde 3 niveles de la prevención. Prevención primaria. Aquí, el objetivo es evitar que aparezca el TMO. Esto se logra con educación en salud, prevención de infecciones, evitando el consumo de sustancias tóxicas y controlando enfermedades como la diabetes o la hipertensión. Prevención secundaria. Consiste en detectar el problema lo más pronto posible y tratar la causa. Por ejemplo, si un paciente tiene una déficit de vitamina B12, tratarlo a tiempo puede evitar daños cerebrales mayores. Prevención terciaria. Cuando ya hay secuelas, es clave la rehabilitación. Se trabaja con el paciente desde lo cognitivo, lo emocional y también con el apoyo de la familia y el equipo de salud para poder mejorar su calidad de vida. Ahora sí, pasamos a un punto clave. ¿Qué enfermedades pueden provocar un trastorno mental orgánico? El TMO no es una enfermedad por sí sola, es un conjunto de síntomas mentales que aparecen cuando el cerebro se ve afectado por una enfermedad médica concreta. Por ejemplo, una persona puede tener alucinaciones, desorientación o cambios de personalidad porque tiene un tumor cerebral o porque está sufriendo una hipoglucemia grave. Las enfermedades que pueden causar un TMO se agrupan en 5 grandes categorías. Vamos a verlas de forma clara y sencilla. Comencemos por enfermedades del sistema nervioso central. Tenemos la epilepsia. Las crisis eléctricas cerebrales pueden alterar la conciencia o también encefalitis límbica. Aquí, inflamación es el área del cerebro que puede controlar la memoria, que controla la memoria y las emociones. También tenemos Huntington, una enfermedad genética que degenera neuronas y cambia la personalidad. También tenemos traumatismos craneales. Los golpes en la cabeza pueden provocar amnesia o confusión. Neoplasias cerebrales. Aquí tumores que prisionan o destruyen tejidos cerebrales. Tenemos neuroplasias extracraneales, como el cáncer de páncreas o que afectan el cerebro sin invadirlo directamente.
Tenemos el ACV o microinfartos, alteraciones vasculares que dañan áreas como aneurismas que alteran el flujo cerebral. Ahora pasemos a efectos tóxicos de sustancias y medicamentos. Bien, propranolol puede causar confusión o depresión. Otro tenemos el usada en el Parkinson, puede inducir psicosis. Metildopa también puede causar delirio. Esteroides, si se usan mucho tiempo, puede provocar euforia o depresión. Antihipertensivos, algunos afectan el flujo de sangre del cerebro. Antimaláricos, como la cloroquina, pueden producir alucinaciones. Pasemos a enfermedades endocrinas. Tenemos hipotiroidismo, enlentece el cuerpo y la mente. También tenemos hipertiroidismo, sobreestimula el cerebro, generando ansiedad o insomnio. Otra enfermedad de Cushing, el exceso de cortisol altera el estado de ánimo. Y otros trastornos metabólicos como la hipoglucemia o la hipoxia afectan la química del cerebro. Ahora pasemos a otras enfermedades sistémicas. Tenemos lo que vendría a ser el lupus y otras autoinmunes. Pueden inflamar directamente al cerebro. Tenemos enfermedades tropicales como la malaria cerebral, provocan convulsiones y confusión. Tenemos parasitario como la trypanosomiasis, que invade el sistema nervioso. Ahora, trastornos metabólicos. Hipoglucemia. El cerebro necesita azúcar para funcionar. Porfiria, un trastorno muy raro que puede causar síntomas psiquiátricos. Hipoxia, sin oxígeno, el cerebro empieza a fallar. Los trastornos mentales orgánicos son manifestaciones mentales que tienen una causa médica concreta. No son productos solo de factores emocionales, sino que hay una enfermedad de base que altera el funcionamiento del cerebro. Por eso es fundamental que el diagnóstico sea completo y el tratamiento incluya tanto lo médico como el apoyo psicológico y familiar. Esperemos que toda esta información les haya servido para comprender mejor lo que son los TMO y cómo se deben abordar. Gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente capítulo donde hablaremos de los síndromes de la demencia y sus variedades clínicas.